Sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar con el estudio de esta tarde, de este día. ¿Qué les parece si oramos primeramente? Sobre todo pide por tu alma, por tu corazón, que Dios te dé entendimiento, que sea la palabra la que te dé la luz, el entendido de lo que hoy nos quiere revelar Dios. Puedes pedir ahí en tu lugar, puedes cerrar tus ojos. Dios es bueno, quiere hoy bendecirnos, quiere hoy hablarte. Dios conoce tu necesidad, sabe cuál es tu necesidad y es ahí donde tú necesitas ser sensible a lo que Dios te quiera alumbrar, decir. Señor, porque tú buscas un corazón. Tú buscas un corazón. Levanta corazones, Señor. Levanta corazones dispuestos y disponibles para tu honor, para tu gloria. Para gloria de tu nombre. Habla el día de hoy, Señor, te rogamos que hoy hables al corazón, que hoy alumbres el entendimiento, que los corazones puedan ser alumbrados el día de hoy, Señor. Que sea tu palabra la que abunde, tu luz. Haz conforme a tu voluntad y conforme a la necesidad. Tú hables el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando acerca de los milagros y las enseñanzas de Jesús. Hemos estado tocando varios de los temas que cuando estuvo el Señor Jesucristo en esta tierra, Él nos dejó testimonio y nos dejó cómo podemos llegar a Él, cómo podemos buscar su presencia, cómo puede ser suplida la necesidad del hombre, la espiritual. Y Cristo Jesús vino con este fin, con este propósito, para a nosotros podernos mostrar el camino eterno. Y solo también nos dejó, además de su Santo Espíritu, la palabra de Dios, que es poderosa para sobreedificarnos, que es lámpara a nuestros pies, que es la palabra profética más segura, que haces bien en estar atento, más sabiendo que en nuestros días hay muchas tinieblas. Si Pablo, notas en sus cartas cómo batallaba, sufría con los de la circuncisión, con los llamados judíos, con los radicales, judaizantes que querían obligar a los gentiles a guardar sus rituales, a guardar sus maneras y costumbres de cómo llevaban ellos su religión. Pues bueno, hoy creo que no es muy diferente. Hoy puede abundar mucho la religiosidad y sobre todo evangélica cristiana, la cual de hoy está impregnada en la gran mayoría de las congregaciones. Y es ahí donde sin duda Dios quiere poner el dedo en la llaga
Y quiero hablar contigo acerca de los dos cimientos, de los cuales Jesús nos dejó escrito a través de sus apóstoles por inspiración de su Espíritu. Y son dos verdades fundamentales que nos dan una gran luz, que nos hablan de cómo es que hay dos tipos de personas, de las cuales hoy vamos a hablar. Y Cristo las califica, no yo, sino Jesús nos dejó esa enseñanza. Jesús a una la califica como la prudente, o el prudente, y también el otro lo calificó como el insensato, que hay dos personalidades de las cuales una de esas dos nosotros somos. ¿Sí se entiende, no? La verdad para eso es establecida. La verdad del Evangelio, de la palabra de Dios, es puesta para alumbrar donde hay tinieblas, donde hay dudas, donde hay incertidumbre, donde no hay seguridad. Pues la luz del Evangelio y la verdad es para dar certeza, es para dar seguridad y es para decirte y para decirnos cómo estamos. Ve el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 24. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 24. Dice de esta manera el versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, está hablando de un verbo en acción, no está hablando de algo que esté inmóvil o que no haga, y las hace. Le compararé a un hombre prudente. ¿Sí es verdad? Es el calificativo que Cristo le da. Hay una prudencia. Nos está hablando del corazón y nos está hablando de la actitud de la persona. Es prudente. Que edificó su casa sobre la roca. Versículo 25. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Es decir, esta personalidad, esta persona tuvo sensatez y pensó con cordura, una cosa muy inteligente. Si hago lo contrario, la consecuencia será muy terrible, muy catastrófica. Si hago lo contrario a lo que Dios me está mandando. Obviamente vinieron pruebas, vinieron luchas, vinieron dificultades, vinieron adversidades, pero nos da la consecuencia de lo que le pasó. Y no cayó. Soportó, resistió, aguantó. Sigamos leyendo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé, o sea, es igual o es lo mismo o en comparación es lo mismo a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué le pasó? Y cayó. ¿Pero qué más le pasó aparte de caer? ¿Y fue grande? Su ruina. No solamente cayó, no fue grande su ruina. Sentimentalmente, moralmente, físicamente, fue grande su ruina. Porque imagínate, alguien que se pone a edificar precisamente te lleva a la imaginación, a la comparativa de edificar una casa y la ves cómo se desborona y cómo se cae.
¿qué pensarías tú? Oye, todo el tiempo que invertí, mi vida, mi trabajo, mi esfuerzo, mi dedicación, invertí para que se edificara esta casa, para que en un abrir y cerrar de ojos viniera un viento, un río, una tormenta y se derribara. Fue grande su ruina. Pero a veces no aprendemos esto. A veces oímos, pero no entendemos. Oímos, pero nos cerramos. Escuchamos, pero me hago el disimulado. Oímos las palabras de Dios, pero prefiero cerrar mis oídos y no hacer caso a la sana palabra de Cristo Jesús. Y solo hay dos personas que Cristo menciona aquí, de las cuales uno de ellos tú tienes que ser. O eres un insensato, o eres alguien prudente. Y la prudencia no solamente va en la cordialidad del saludar, de el comportarte en los alimentos, o el comportarte en un lugar formal, o el que tú te vistas de una manera formal. No va solamente con eso la prudencia. Aquí, si tú profundizas, nos está hablando Jesús del corazón y de la actitud y de la obediencia que está teniendo la persona ante las palabras de Dios. Cristo está diciendo, si escuchas las palabras y no las haces, solo hay de dos. O eres un insensato, o eres prudente. Aquí Jesús está haciendo un comparativo entre la sensatez y la prudencia. Porque ese es el comportamiento del ser humano hoy día. O se comporta como un insensato. ¿Y insensatez qué es? Puede ser absurdo, puede ser ignorante, puede ser alguien necio, o también la Biblia o el significado lo califica como alguien fatuo. Alguien ignorante, alguien necio, que está terco en una razón que Dios ya le dijo que eso no es lo conducente. Y más en relación a la vida eterna. Ahora, semejanzas de estos dos casos, de la prudencia y la sensatez, que los dos edificaron. Si pensamos más a fondo, edificaron una familia, por ejemplo. Edificaron una vida, también puede ser. Construyeron y trabajaron en algo, en los hijos, puede ser. Construyeron, dedicaron su tiempo, su mente, sus intenciones, su vigor, sus oraciones. Pero la semejanza entre los dos es que hubo una consecuencia. Y es ahí donde debemos de poner la atención. Cuando constantemente solo pones la vista en lo presente, pero no en lo porvenir, que fue lo que le ocurrió al insensato. Él dijo, yo voy a edificar a mi manera. No pensó con inteligencia que aquella edificación necesitaba un cimiento para que fuera fuerte la edificación, sino que él simplemente tenía una ilusión, pero no fundada en las palabras de Cristo, no fundada en la palabra de Dios. Entonces él edificó a su manera, a su antojo y como él pensó que era lo correcto. ¿Estamos de acuerdo? Él entendió que era una manera de construir y así lo hizo. Está bien, pero tuvo una consecuencia. Dice la Escritura que su casa cayó y fue grande su ruina. La semejanza entre los dos casos también puedes entender que hubo problemas. Hubo vientos en los dos casos, hubo circunstancias adversas, hubo pruebas de resistencia, pero hubo consecuencias diferentes. Otra semejanza entre los dos casos es que uno permaneció y el otro no. El otro, por cuanto vio que su casa no se cayó, pues yo creo que hubo un gozo, ¿no? Hubo una alegría, hubo una estabilidad de decir, ay, no cayó, porque estaba sobre la roca. Pero el otro no continuó. Estas son de las semejanzas que puedes encontrar tú aquí.
Y evidentemente es algo que puedes aplicar a tu vida. Tu vida es una construcción y una edificación que tú vas formando cada día con tus hechos, con tus actos, con tu manera de hablar, con tu manera de ser, con tu manera de proceder, pecando contra Dios o ofendiéndole a Dios, o bien guardándote en santidad y yendo en pos de Jesús. Esa y cada día es la manera en cómo vamos edificando nuestra vida. A ello que estamos aunados a una familia, a un trabajo, a una manera de ser, es como se va edificando nuestras vidas. Y es ahí donde Jesús estaba poniendo el dedo, en el corazón y en la actitud. El que escucha las palabras de sabiduría de la Escritura, le voy a comparar a un hombre prudente. Pero el que escucha y no hace, le voy a comparar a un insensato. Y hay un ejemplo muy sencillo y práctico. ¿Tú has visto a un niño cuando le dices no metas el dedito en el contacto de la luz? ¿Cierto o no? El famoso ejemplo del niño que mete el dedo en el contacto de la luz. Y tú le dices 20,000 veces que no lo haga y va y lo vuelve a hacer, o hasta pareciera que le dices ve y hazlo, ¿no? Pues así a veces parece que Dios nos habla y te dice no lo hagas, y parece que Dios te dijo ve y hazlo. ¿Cierto o no? El hombre es tan insensato y tan duro de cerviz que en verdad es sorprendente ver cómo Dios nos habla una y otra vez y te entra por un oído y te sale por el otro, amado. ¿Seremos prudentes? ¿O se estará actuando en la insensatez? Y a lo mejor ya no tanto en la ignorancia, porque ya tienes la luz. Ya supiste y sabes lo que Dios tacha y reprueba. Mas, sin embargo, ahí está el necio. Que no te embriagues, hombre. Y va y se emborracha. Que dejes a la mujer ajena. No es tuya, no te pertenece. Y ahí va y lo vuelve a hacer. Que dejes de andar de chismosa, ya cierra la boca, hombre. Y ahí vuelve a abrir la boca y a derramar el ajenjo. Que ames a tus hijos, que te vuelvas a ellos. Y ahí anda con los amigos, nochero, madruguero, y nunca está en casa. Ándale, hombre, lee tu Biblia, te va a bendecir Dios. Y parece que le dices, ve y guárdala y nunca la leas. Ándale, mira, está re bonito el cielo, éntrale, vuélvete a Jesús. Y parece que uno te dice, vete al cielo y revuélcate como un puerco. Jesús no se equivocó cuando dijo, le voy a comparar a un necio que oye y no hace. Y más aún el insensato, pareciera que no tiene razón. ¿Cómo es alguien que puede actuar sin razón? ¿Que le dices y pareciera que no te escuchó? ¿No has experimentado eso, papá, con tus hijos? ¿Sí te ha llegado a pasar que le dices algo a tu hijo y parece que le estás hablando al aire o a la pared? Y hasta le agarras la oreja, ¿no? Y le dices, ¿no me escuchaste? Y hasta que siente el dolor, entonces sí dice, ay, sí, ya escuché. ¿Cómo nos verá Dios? ¿Cómo te ve Dios a ti? ¿Como un prudente o como un insensato? ¿Cómo nos verá Dios? ¿Insensatamente, locamente en el pecado? ¿O realmente habrá gente prudente en medio de nosotros? Veamos un ejemplo de insensatez. Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 3. Primera de Samuel, capítulo 15,
versículo 3. Está hablando del rey Saúl. Cuando Dios a través de Samuel le da la instrucción que fuese a la tierra de Amalec y que la destruyera toda, sin tener piedad de nada. Versículo 3 dice: Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Vemos aquí un caso muy claro de insensatez, ya que el rey Saúl había sido escogido por Dios para que fuese rey sobre su pueblo Israel. Claro está que un rey pues tenía a su cargo el pueblo, el ejército, la legislación, era el mandatario principal, era el principal del pueblo, era el líder, y pues obviamente necesitabas a alguien que tuviera un ejemplo a seguir, y pues bueno, creo que Saúl no lo fue mucho en la obediencia y mucho menos en la prudencia. Él se dejó llevar mucho, quizás por sus temores, quizás se acobardó, porque incluso culpa al pueblo de que el pueblo le había empujado a tomar decisiones insensatas. Y la toma de sus decisiones culpa a otros y no se hizo responsable de lo que él estaba haciendo. Es decir, su corazón era algo medroso, a pesar de que era un hombre, como dice la Biblia, era alguien alto que sobresalía sobre los varones y era alguien que, pues, personalmente era alguien calificado quizás para el pueblo, mas creo que su corazón era algo medroso. Pero bien, creo que recibió una instrucción muy precisa, muy específica de lo que debía de hacer con el pueblo de Amalec. Pero sabemos que la historia dice que Saúl no hizo lo que Dios le había mandado que hiciera. Ve el versículo 10. Dice el versículo 10 del capítulo 15. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí. ¿Y qué no hizo? Y no ha cumplido. Y no ha cumplido mis palabras. ¿Dónde estaba el problema de Saúl? En el corazón, amado. En el corazón era donde radicaba la rebeldía y la desobediencia y lo que le parecía correcto a Saúl hacer. Le dijo Dios: vas a raer con todo el pueblo, con todos los animales. Y a este señor se le ocurre dejar una parte de los animales vivos. Y al rey no le dio muerte. Por eso Dios estaba apesadumbrado por la actitud y el corazón que había tenido Saúl, para que tan fácil se le hiciera brincarse la tranca y desobedecer a Dios. No hizo lo que Dios le había ordenado. Me pesa haber puesto a Saúl, dice Dios. ¿Cómo es posible que se le haya hecho tan fácil brincar mis palabras? Hombre, pues si tú has estado cerca de los funcionarios públicos, es impresionante que solamente por el eslogan o la etiqueta que le ponen de que es que el presidente ordenó, es que el presidente dice, es que el presidente municipal dijo esta orden y hay que hacerla. Es tan impresionante que solo a la orden los departamentos se tienen que mover, la secretaria, el funcionario que está subordinado abajo, tiene que hacer lo que se ordenó del presidente aunque vaya en contra de la ley. Es curioso que entre los hombres son sujetos, pero lo raro es que cuando Dios dice algo, no es la misma reacción. Se sigue actuando insensatamente, se sigue actuando en contra de lo que Dios dice y manda. Y esto era lo que se le había ocurrido al rey Saúl hacer, ser insensato. Actuó de una manera deliberada y decir, bueno, pues yo entendí que debíamos dejar una parte del ganado para sacrificio a Dios. Pero él ya había recibido una orden específica: no me vas a dejar a nada del pueblo. Entonces dice la Escritura que él
no había cumplido las palabras de Dios. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. ¿Qué dijo Saúl? Yo he cumplido la palabra de Jehová. He aquí el problema. He aquí el problema del insensato. Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Cuál es uno de los problemas de aquel que edificó su casa sobre la arena y cayó? ¿No lo dice la parábola? ¿No lo dice el ejemplo que dice Jesús? Pero aquí sí nos habla de que llega el engaño tarde que temprano. Es decir, creer que soy cuando no estoy viviendo lo que predico. Llega el engaño a decir: yo he cumplido la palabra de Jehová, pero realmente no estar viviendo en la santidad y en el amor de Dios. Ese es uno de los problemas que llegan a enfrentar aquellos que desobedecen a Dios. Viene entonces el engaño a sus vidas y entonces ponen por primer lugar su religión, su humanismo, su capricho. Pero yo te digo una cosa: Dios ve mejor primero la obediencia que cualquier sacrificio que tú le puedas ofrecer. Claro, la persona se empieza a engañar y a formar su propia religión, tanto que aún, incluso a pesar de la exhortación de Samuel, todavía el rey Saúl le dijo: pero no seas así, hónrame ante el pueblo. Ve hasta dónde estaba su engaño. Estaba tan engañado este hombre ya, pensando que había cumplido los mandamientos de Dios. Yo estoy haciendo el bien y haciéndolo a su manera. Ese es el problema de la insensatez del humano, o tuyo, que lo haces a tu manera, no a la voluntad de Dios, no a conciencia de Dios, sino que pones y antepones las cosas que a ti te convienen, las cosas que tú prefieres, los pecados preferidos de tu alma, y entonces he ahí el problema, que estás engañado pensando que conoces a Dios, pero que realmente lo que estás viviendo no es sino un solo engaño. Ya Saúl estaba viviendo en una insensatez. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Y es más, creo que era algo particular de Saúl. Su conciencia le estaba dictaminando algo: tú estás mal. Por eso luego metió la defensa ante Samuel. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Espérate, pues ni siquiera Samuel había abierto la boca y ya se estaba defendiendo Saúl. ¿Por qué, amado? Porque nuestra conciencia nos puede redarguir a conciencia de lo que se pueda estar haciendo mal. Este hombre ya no andaba rectamente. Ve el versículo 14. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Estaba apelando a la razón de Saúl. Bueno, pues si tú me dices que obedeciste, y entonces todo ese ganado que se oye ahí, ¿qué es? Fíjate bien, o sea, Saúl en presencia de Samuel estaba diciendo: yo he cumplido la palabra de Jehová. Bueno, pues si tú me dices que obedeciste, pues ¿qué es eso que yo escucho? Entonces yo soy el loco y pues tú estás muy cuerdo. Y a veces así nos comportamos con Dios, amado. Como que le queremos tomar el pelo a Dios. Viviendo libertinamente, viviendo en tus pecados, viviendo en tu religiosidad, viviendo con tus apariencias, pero realmente el corazón no está viviendo con Dios. A veces le quieres tomar el pelo, haciéndole creer a Dios que realmente estás viviendo una rectitud, pero tu corazón está lejos de Él. Incluso el comparativo, el paralelo de Mateo, de hablar de los dos cimientos, ellos hablan y el anteponen el contexto. Dices: ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo digo? Bueno, pues si me dices que soy tu dueño y me dices que soy tu amo, ¿por qué no obedeces lo que yo digo?
Y es precisamente lo que Saúl estaba haciendo. Ve el versículo 15 de este capítulo. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Le había dado todo Dios a él, pero él no había honrado las palabras de Dios. Y es clarísimo que Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Saúl lo estaba honrando con su actitud, con su corazón desobediente, con su corazón apático, porque fue indiferente ante las palabras de Dios. Bueno, pues sí, Samuel me ordenó, pero pues Samuel, ¿quién es? Mira, tenemos todo este hermoso ganado, pues tráiganselo. Y ya le ponemos el eslogan y la etiqueta que es para Dios, y pues yo creo que hasta Samuel se va a compadecer. Ahí le regalamos una ovejita al profeta para que se acomode y pues no diga nada. Locamente has hecho. Locamente has hecho. Saúl locamente hizo. Se comportó como un insensato. Se comportó como un ignorante. Fue algo absurdo lo que hizo Saúl. ¿Cómo es posible que antepongas al pueblo para hacer lo que el pueblo dijo cuando tú ya tenías una ordenanza de hacer algo? Muchas de las veces las personas entienden y saben cosas que Dios les marca, pero no lo hacen. Bueno, yo creo que no es tan exagerado. Esto va poco a poco. Sí quiero ser cristiano, pero sinceramente se me hace tan radical. O algunos tienen el estándar tan alto que dicen es inalcanzable. Pues bueno, entonces tienes un Dios que se equivocó. ¿Para qué nos dejó la Biblia? Si es tan alto, es que es tanta la santidad que para ser santo, pues nadie. Bueno, es que ese es el estándar que tú crees, que está altísimo y que es inalcanzable. Pero, bueno, entonces Dios se equivocó y tú eres el sabio. Porque en tu mente pequeña, tú no puedes ser santo. Pero Dios que salva por la gracia, Él sí te ayuda a caminar. Él sí te da la gracia para caminar. Él sí te da y te cambia el corazón. Quita el de piedra y pone uno nuevo. Da un espíritu nuevo. Y entonces va a nacer un corazón nuevo y una criatura nueva que va a agradar y buscar honrar a Dios. Pero vemos que Saúl, creo que no pasó la prueba de la obediencia. Porque déjame decirte que aún las personas que llegan a profesar cristianismo, está bien, yo te creo. Pero sin duda yo les he llegado a decir, yo te quiero decir una cosa, tarde que temprano vendrá la prueba. Si es verdad que el grano de trigo cayó en buena tierra, o cayó entre pedregales, que brote pronto y no perdure. Con honestidad, yo a veces así se los digo. Está bien, yo te creo que eres cristiano, pero vendrá la prueba, en donde tu obediencia será probada como el oro. En donde o tomas la tentación, o tomas lo que el diablo te ofreció una vez más, o desechas lo que el mal te ofrece y honras a Dios. Y no solamente cuando te vaya bien, no solamente cuando haya la bendición de Dios, sino cuando todo parezca oscuro.
Porque claro, el cristiano pasa por momentos de oscuridad, pasa por momentos difíciles, llega a pasar por un valle de sombra de muerte, que aún ahí Jesús no lo abandona. Pero de que viene la hora de la prueba, viene. Vas a ceder ante el pecado, deshonrando a Dios. Ahí está la tentativa. Vas a manchar tu corazón. Vas a manchar tu alma. Vas a manchar tu mente. Saúl no lo pasó. ¿Por qué? Porque si hubiera sido prudente, hubiera fundado su vida sobre la roca, sobre el mandamiento que Samuel le había dicho. Tú vas a ir a Amalec, pero vas a arrer con todo. Si lo hubiera hecho tal cual, estaba ejecutando el mandamiento de Jehová, pero estaba haciéndolo sobre la roca, sobre el mandato que Dios le había dicho. Y entonces el reinado de Saúl hubiera sido muy fuerte. Ese reinado Dios lo hubiera confirmado. Pero mira, al instante Dios no se tardó. El reino es quitado de tus manos. Ya no más vas a ser rey. Y sí, siguió siendo rey, pero ya no el ungido de Jehová. Son dos cosas diferentes. Tú puedes decirte cristiano, evangélico, pero no tener el respaldo del Espíritu. Saúl siguió siendo rey, pero ya no era el ungido. Samuel fue y ungió ¿a quién? A David. ¿Y sobre quién estaba la unción? Sobre David. Tanto que ya entonces Saúl empezó a ver con envidia ¿a quién? A David. Porque David estaba ya respaldado por Dios. Hubo un momento en las batallas en donde David ya había vencido más que Saúl. Y dijo, a ver, ¿qué está pasando aquí? Como que el más jovencito y el más insípido del ejército tiene más fuego, más poder y más gracia para hacer esto. Y yo soy el rey. Pues sí, Saúl ya nada más tenía el título, pero ya no la unción y el poder de Dios. Si él hubiera obedecido, vuelvo a reiterarte, Dios honra a los que le honran. Dios le hubiera confirmado el reino inmediatamente. Así pasa hoy día, amado. Muchos hoy tienen el nombre de ser y que viven, pero que están muertos. Pero no tienen la unción del santo. Son nacidos de la ley, pero no nacidos de la gracia. Regresamos al texto anterior, por favor, al libro de Mateo, capítulo 7. Hablando de los dos cimientos. Y tú has de saber que evidentemente vamos a hablar más del insensato que del prudente, ¿no? Sí traigo algo del prudente, pero son cosas más breves. ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque dice del insensato, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vamos a Lucas capítulo 6. Lucas 6:46. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? He aquí el objetivo de esto. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, ¿a quién es semejante? Os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó, otra característica importante, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo,
semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Otra de las cosas y características que tiene el hombre insensato es que escuchó mensajes, corrección, palabra de Dios, mensaje de palabra de vida eterna, el mensaje del arrepentimiento. El necio ha escuchado del juicio venidero, ha escuchado del mensaje del amor de Cristo, pero el necio se vuelve antisermones, ya no hace caso. Viene, se halaga, se consuela, pasa la palomita de asistencia, pero no se está entregando a Cristo Jesús con todo su corazón. Ya está el necio acomodado, acostumbrado a la palabra, está rutinado a que le hablen, a que le digan, aún hasta que le digan sus verdades, y dice, sí, está bien, ya sé que soy pecador. Pero amado, yo te quiero advertir algo. Va a venir tu ruina, y la ruina es espiritual. La ruina es de que dices que estás vivo, pero que estás muerto en vida. Es el hombre que oye y no ha hecho las cosas que Dios le ha marcado para su propia vida, y aún esto es beneficio de tu familia. Que te ha dicho, deja la ira, deja el enojo, deja las mentiras, deja tus malas palabras. Y ahí tienes al necio una y otra vez, y ahí está otra vez. Deja ese cochino televisor, te va a hundir en el mismo infierno. No, ahí está el Señor llenándose de porquería el corazón. Eres un necio al que Dios venga y te reprenda, busque tu salvación. Y tú como si nada, fresco como una lechuga. Es ahí donde radica el problema de la verdad que Jesús estaba enseñando. A diferencia del prudente, dice este versículo en Lucas, que cavó y ahondó. Y llegó hasta el fondo y ahí puso el cimiento. Es decir, hubo una búsqueda de Dios. Hubo una urgencia de Dios. Hubo el buscar la esperanza de vida. Estaba en su corazón el querer ser parte del reino de Dios. Estaba la urgencia de ser salvo. Yo con honestidad a varios de ustedes no los veo urgidos. Sinceramente te lo digo. No te veo urgido por tu salvación. Quizás varios de ustedes hasta dormidos están en sus almas. Escuchas y hasta como si estuviera aquí un títere hablando. Alguien te habla bonito, pero tu alma no reacciona. Y me preocupa porque la ruina no será física, la ruina será en tu alma. Ese es el problema de varios de ustedes. Me preocupas tú que llevas mucho tiempo sin dar un solo fruto, ni de vida eterna, ni para el bien al prójimo. Estás infringiendo 2 mandamientos. Amarás a tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo. Pero así vives y así andas y te sientes bien. Eso es lo peor. Y estás incurriendo en lo que te estoy diciendo, el engaño del pecado. Estás como Saúl. He obedecido a la palabra de Jehová. He obedecido a la palabra de Jehová porque saqué un peso de la bolsa y se lo di al mendigo. ¿Y por eso quieres que Dios te abra el cielo? Te portas indiferente, incrédulo ante la presencia de Dios, que no eres ni capaz de agradecerle porque te dio un grano de vida, a pesar de la miserable vida de pecado que llevas. No eres ni capaz de derramar lágrimas y decir, Señor, gracias. ¿Yo quién soy para que me estés dando vida? No, todavía te portas incrédulo, indiferente ante su presencia. A lo mejor no lo dices, pero con la actitud demuestras que eres como un faraón. ¿Quién es Jehová para que yo le bendiga o le alabe?
¿Quién es Jehová? ¿Quién es ese Dios que Moisés me viene a predicar? Por favor. Pues a lo mejor no lo dices. Pero el insensato oye y no hace. Escucha y no hace lo que es para su bien. ¿Crees que Dios, hombre, pues como Samuel apeló a Saúl con la razón, le dijo, bueno, pues entonces esos animales que se oyen, ¿qué? ¿Son de Vale o qué? Pues no, ¿verdad? ¿Entendió Samuel algo? Pues entiendo que eso los trajiste de Amalec y los perdonaste. ¿No? Yo apelo a la razón de todos ustedes. Los mandamientos de Dios serán para tu mal, para tu destrucción, para acabarte, para hacerte pedazos, para verte arruinado, para verte hecho ahí metido en el infierno y decirte, Dios, ya ves qué bueno que guardaste mis mandamientos, aquí te quería traer al mismo infierno. ¿Esa será la voluntad de Dios? Entonces, o yo no me doy a explicar, o quizás los oídos de muchos de ustedes están cegados y cerrados. Es preocupante ver que tu alma no se inquiete por la vida eterna, decir, ¿cómo estoy delante de Dios? Recibiendo alimento, recibiendo prédicas, recibiendo mensajes, recibiéndome palabras, recibiendo una y otra instrucción. Igual, implacable eres tú, impasable, de acero. Escuchas los fuertes juicios de Dios, que Dios no tendrá por inocente al culpable, que la paga del pecado es muerte. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y pareciera que te están hablando de un cuento rosa. Ah, no me digas, está bonito. Está bonito caer en manos de un Dios vivo. Ah, pues está padre. No, amado. En verdad no sabes lo que es caer en manos de un Dios vivo. ¿Sí te acuerdas cómo murió Saúl? ¿Cómo murió Saúl? Su propia espada. ¿Murió en qué? En su pecado. Saúl fue a consultar a una divina. Dirías tú, bueno, pues eso lo esperaría de un filisteo, pero de un israelita. Consultar los espíritus, a los demonios para que le trajeran a Samuel. No murió muy agradable Saúl. A diferencia de las muertes de aquellos reyes o de los profetas que aún les dieron digna sepultura. Les dieron digna sepultura. Y los acomodaban en un lugar, en orden, y junto al otro rey. O sea, de una manera preciosa, les hacían un funeral precioso, de una manera digna. Saúl no murió tan favorablemente. Aún el hijo que se sublevó contra el reinado de David no murió, ahí colgado de un árbol por el pelo largo, se atoró y ahí llegó el general y los demás y lo enclavaron. Por una razón, la rebeldía del corazón. Creo que la muerte que tuvieron esos hombres no fue muy favorable. Pero el problema es que llega el engaño. Y el engaño es terrible, el engaño mata, amado. Mira, con 2 o 3 que levante Dios de aquí, con esos el reino de Dios se va a extender en esta tierra. ¿No te cansaste ya de todos los problemas que hay en tu ciudad? Pero yo les decía el domingo pasado, no vaya a ser culpa nuestra. No vaya a ser culpa nuestra de que esta sociedad se está haciendo pedazos entre ella sola. Pero con 3 corazones, 4 corazones que levante bien firmes Dios aquí, con eso será suficiente para que emane un fuego y se arda una llama para esta ciudad.
Los hombres le tienen miedo a las plazas, a los hospitales. Sí te dije, ¿no? Me da pena, las mujeres andan predicando en los hospitales. Así al público que se les junta así para comer, se avientan su predica. Sí te lo dije, ¿no? ¡Sas! Y los hombres acomodados, apacentados, cómodos. Mujeres que valen por hombres. Mujeres que valen por hombres. Ya ni te pregunto si predicas. A lo mejor tienes más ocupaciones, más afanes, más problemas que atender el reino de Dios. Claro, pues yo no estoy diciendo que el reino de Dios no deje trabajar, pues claro, yo trabajo. Pero hay una parte de mi tiempo que la dedico al reino. Y dijo Pablo, bueno, pues yo golpeo mi cuerpo para ponerlo en servidumbre y se enseñe y se eduque el cuerpo. Claro, pues la carne quiere la comodidad. Quiere estar en la camita, quiere estar en el cafecito, quiere estar en el pastelito, quiere estar acomodadito, quiere estar bien sentadito, quiere no que nadie lo vea en la plaza, quiere ver que nadie lo vea en el hospital, le da vergüenza cargar la Biblia. Claro, pues la carne es cómoda. Pero Cristo se avergonzaría de nosotros si así actuáramos, o si así actúas. Insensatamente. Entonces Dios también se avergonzará delante de su presencia. Vamos al libro de Santiago. Capítulo 1. Santiago capítulo 1. Versículo 21 y 22, por favor. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Qué pasa con alguien que escucha y no hace? Engañándoos a vosotros mismos. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Este es el problema, el engaño que puede llegar al corazón y se engrosa el corazón y no se convierte, y no se convierte, y no se convierte. ¿Es preciosa cuando llega la luz del Evangelio a nuestras vidas? Amén. Llega esa luz admirable, te alumbra tu pecado, te hace ver las cosas en las que estabas mal. Llega el Evangelio y dices, en verdad, esta es la verdad, esta es la palabra de Dios. Y te la empiezas a beber y dices, en verdad, todo esto es verdad. Es una bendición enorme. Y la empiezas a meditar y recuerdas todo lo que Dios te ha mostrado y enseñado. Pero a lo largo del tiempo, el gran problema es que recibas luz, pero conforme a la luz que has recibido, vamos a ser juzgados. Así que si es mucha la luz y responsabilidad que también contrae el estar escuchando mucha palabra de Dios. Porque dime, ¿por qué predicación Dios no te va a juzgar? Escuchaste del amor, escuchaste del arrepentimiento, escuchaste de la salvación, has escuchado del infierno, has escuchado del pecado, has escuchado de la gracia, de la fe, del amor, de cuánta cosa doctrina hay en la Escritura.
Has escuchado de David, de Saúl, de Moisés, de Pedro, de Sansón, de Jonás, de los apóstoles, de los evangelios, de los 4, de los hechos, de la iglesia. ¿Has escuchado cuántos sermones? ¿Por cuál de ellos Dios te puede juzgar? Que tú no sepas. O Dios a lo mejor hasta te va a decir, ¿por cuál de los sermones quieres que te juzgue? Bueno, para empezar, cuéntale cuántos has oído. ¿Uno? ¿Esta es tu primera predicación que escuchas? ¿Por cuál de ellos Dios te juzgaría? ¿Que has escuchado y que no se ha hecho? Y está bien y te agradezco. En varios de ustedes veo mucho respeto, mucha solemnidad, respetas la palabra, pero Dios no quiere eso, quiere tu corazón. Sí, en verdad estás atento, eres educado, eres cordial, respetas la palabra, eres ordenado, etcétera, y te lo agradezco. Pero Dios quiere más que eso. Quiere que tengas vida y que le conozcas a Él. Pero si tú no te preocupas por cavar y ahondar como hizo aquel que buscó el fundamento y puso el firme, yo te voy a salvar. Dios no nos hizo robots, Dios no nos hizo ahí unos maniquís, ahí unas marionetas para manejarnos y decir, yo sí soy salvo, yo ahora sí ya hago piedad, yo ahora sí ya soy cristiano, yo ahora sí le oro a Dios. No. Dios nos vino a hablar para humillarnos, para acercarnos a su trono de gracia y hallar gracia para ser salvos de esta perversa generación. Dios se acercó con su luz admirable y quien atendió a ese llamado, pues nos acercamos a Él. Pero quien no, dijo Jesús, le voy a comparar. ¿A quién será? Un insensato. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 16. Versículo 22. Dice, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Ok, el que tiene el entendimiento de quién es Jesús es manantial de vida. Hombre, pues Jesús me salvó, Jesús me perdonó, Jesús se acercó a mi vida, da testimonio de Cristo. ¿Qué te puedo decir? Pues Jesús hizo grandes cosas en la vida de un servidor, amén. Pero la erudición de un necio es como el ejemplo que da la misma escritura, el perro que vuelve a su vómito. O sea, el perro ya vomitó, pero el perro se lo vuelve a comer. ¿Se te antoja? Pues es lo mismo que haces con el pecado. Lo dejas, pero lo vuelves a hacer. Lo dejas, pero lo vuelves a hacer. Como lo que te decía un inicio. Adulterio ya. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Dices, bueno, pues estoy jugando con necios. Como el niño, ¿no? Que mete el dedo en el contacto. Y está una y otra y otra y otra. ¿Cómo va a escarmentar? Pues hasta que le dé un toque, ¿no? Yo espero que los presentes no te esperes hasta que Dios te mande un hospital para que entiendas, arrepiéntete. O no se te tenga que ir a ver hasta un hospital para decir, ya ves, te lo dije. El que obedece al consejo es sabio. El que hace lo contrario, el camino del necio es derecho en su opinión. Tu opinión ante tu vida es favorable.
Pero si pasáramos el escáner de la palabra de Dios, entonces ahí sí seríamos juzgados duramente. Aquí mismo en Proverbios capítulo 13, versículo 20. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta ¿con quién? Con necios. ¿Cómo va a ser? Pues esa es la ruina y esa es la consecuencia de lo que le va a ocurrir al necio por no hacer caso al consejo. Eso es la consecuencia de lo que le sucede a aquel que escucha y no atiende a las palabras de Cristo Jesús, que no atiende a su alma, que no es prudente. El prudente es alguien que es sensato, es alguien que es sagaz, es decir, alguien con carácter cauto, también es otro su significado, que es alguien discreto, cuerdo. Esa es la palabra prudente en sus varias significaciones. Es sensato, discreto, cuerdo y de carácter cauto. Pues es tan inteligente decir, no voy a hacer eso porque va en contra de Dios. No voy a hacer esto que no conviene y no edifica. No voy a hacer esto porque es contra mi propia vida. No voy a hacer esto porque entonces ofendo a mi prójimo. No voy a cometer esto porque transgredería y ofendería a mi familia. No voy a hacer esto porque ofendería a mi esposa. ¿Suena ilógico? Es tan sencillo el razonar algo así. Es alguien que es cauto y sagaz. No voy a hacer esto porque pecarían ante el Dios del cielo. ¿Qué hizo José ante la mujer? Dijo, si hago esto, lo de menos es ocultarlo, lo de menos es que nadie sepa. El problema es que pecaría contra Dios. Y dijo, patitas, ¿para qué las quiero? Se fue. No seas ingenuo. Debes de ser sagaz para entender que el mal está presente y tú lo puedes tomar. O que tú lo practicas. No te estás comportando como un prudente. Porque el prudente cavó y ahondó y puso el firme sobre la roca. Yo me percaté en una persona en una ocasión. Me platicaba cómo había sido su experiencia de conversión. Cómo se había acercado a Dios. Cómo había encontrado a Dios. Y yo vi una característica en ella. Ella escuchaba las predicaciones, las grababa, se ponía a escucharlas una vez más y meditaba en todo ello. Tomaba sus anotaciones, profundizaba en la palabra y las volvía a escuchar. Y creo que hasta las memorizaba. Hasta que le brilló y dijo, sí es cierto, aquí está. Y Dios la salvó. Dios le habló. Se dejó ver cómo al profundizar ella en su propia vida y decir, bueno, voy a escudriñar, ¿cómo estoy? ¿Cómo voy? Y se puso. Y no se conformaba con lo que tan solamente oía. Se llevaba la predicación y aparte la escuchaba. Y profundizaba en las verdades. Y una y otra, y meditaba en los textos y las repasaba. Y dedicaba tiempo para hacerlo y profundizar. Y eso la llevó a crecer de una manera pronta. Pero lo que había en ella era una actitud de búsqueda. Y otra cosa importante que es la que te he estado enfatizando. Estaba el corazón en la persona. Cuando alguien se queda estancado, ahí por un buen tiempecito, ahí está estancado. Y ahí se queda. Es porque no está cavando y no está ahondando en las verdades de la Escritura. O sea, oye y no hace. Engañándoos a vosotros mismos. Esta persona se ve que fue seria con su corazón y empezó a meditar y a ver y cosas de su vida, hizo cambios, puso cosas, medió cosas, tomó medidas, etcétera.
Y Dios la salvó. Porque cavó y ahondó. Porque tú vienes y escuchas y cae la semilla, pero sucede algo. El diablo la roba. Y mañana ya no te acuerdas de nada. Ahí pasó una cosa. El diablo robó lo que se te sembró hoy. Llega el jueves y no sabes ni qué tema se habló el domingo pasado. Pero cuando está el corazón, hasta del primer canto te acuerdas. No, hombre, pues sí me acuerdo. Ahí estuve. Y fue precioso. E incluso cuando está el corazón, la reunión marca tu vida. Pero cuando no está el corazón, esto hasta te pesa. Podemos concluir y terminar. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? ¿Soy insensato o soy prudente? ¿Estoy dando fruto o no estoy dando fruto? No vaya a ser que el mundo te esté haciendo ojitos, mi amado joven. Ahí está el mundo haciéndote ojitos. Y tú estás volteándole a ver, quitando los ojos de Jesús, el cual Él te llamó. Ah, sí, también la Escritura nos habla del joven simple, que iba por ahí entre la calle y le salió la mujer. Y nos dice que el joven era insensato, era simple. Y lo agarró. Y le habló con palabras un poquito espirituales. Y lo envolvió y lo hundió en el mismo pecado. ¿Cómo está tu consagración para con Dios, mi amado hermano? No vayamos a caer en el error de Saúl. ¿He obedecido la palabra de Jehová? ¿Cómo está tu consagración, mi amada hermana, con Jesús? No sea que le estés dando la espalda a Cristo con tus decisiones para con tus hijos, autorizándoles el pecado. No sea que le estés dando la espalda a Cristo, ya no entrando a ese lugar secreto para estar con tu Señor. Se te olvida fácil. Te es sencillo dejar de leer tu Biblia. ¿Cómo está tu consagración con el Maestro? ¿Lo amas? ¿O haces las cosas ya más bien por un mandamiento y un ritual? Porque así debe de ser, o porque a lo mejor me van a sacar de la reunión. ¿Por qué te acercas a Jesús? ¿Cómo está tu consagración con Dios? ¿Cómo está tu corazón delante de Jesús? ¿Sigues en integridad? ¿Sigues en santidad? ¿Sigues amando a Jesús? ¿O estás descuidando la mesa de tu Señor y te da igual si sale bien o mal? No sea que estés menospreciando la mesa. Cuando Cristo lo dice ahí en el hermoso pastoreo que describe el Salmo 23, aderezas mesas delante de vuestros angustiadores. O sea, Cristo prepara una mesa para sus hijos y que esté siendo menospreciada. Ah, pues igual viene el hermano Raúl, ah, pues igual y viene Ángel, ah, pues igual y hay cantos, ah, pues igual y ponen un audio. Pero no estás entendiendo que a quien se le honra es a Dios, no a los hombres. Que Dios nos libre, que la gloria de Dios se vaya de este lugar. Que Dios nos libre. Tu honor y tu gloria no se la vas a dar a hombres. Al que se le merece la gloria y la honra es a Cristo Jesús.